Las primaveras árabes que tantas expectativas despertaron dentro y fuera de Oriente Medio no solo han dado paso a un invierno, sino más bien a un infierno. Siria está sumida en una guerra que ya va para 5 años. Viajar de Alepo a Beirut hoy en día es jugarse la vida. Muchos la han perdido en el camino. George Sabeh es un hermano marista sirio que vive en Alepo, capital del norte de Siria. Le pedimos que viajara a Beirut, capital del Líbano, para contarnos el sufrimiento de su pueblo y el trabajo que los hermanos maristas hacen con las víctimas de la guerra. El hermano viajó de noche para sortear los controles militares y evitar sustos mayores. Salir de Alepo no es fácil, no es del todo fácil. Una sola carretera que conduce desde Alepo, la ciudad, al mundo. Y esa carretera a veces está bloqueada y no podemos salir. Salir de Alepo quiere decir también un miedo para ciertas personas porque pueden ser secuestradas o porque también en el camino pueden haber bombardeos y entonces es un miedo muy grande. Salir de Alepo es salir del infierno. Y no es fácil salir de un infierno y no le es tampoco fácil adaptarse a una realidad de paz, a una realidad de vida cuando en Alepo mismo la vida, con mucha lástima, no existe. Estamos viviendo en un auténtico infierno. Hasta el momento, la guerra en Siria arroja un saldo de más de 350.000 muertos, 9 millones de desplazados dentro del propio país y otros 3 millones de refugiados en el extranjero. A esto hay que sumar los heridos, los 2 millones de niños sin escolarizar, la destrucción de pueblos enteros, el expolio del patrimonio arqueológico, la sangría de intelectuales y profesionales y el empobrecimiento de la población. Según la ONU, el 70% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza. Alepo, capital económica del país y con más de 2 millones de habitantes, está en el punto de mira de todos los combatientes. La batalla de Alepo, que comenzó en 2012 y todavía continúa, ha sembrado las calles de muertos y heridos, despoblado la ciudad y arruinado el zoco de la Medina, la ciudadela y la gran mezquita. Muchos abandonaron la ciudad, pero los hermanos maristas se quedaron con su pueblo. Yo mismo me he quedado en Alepo cuando se me ofreció la posibilidad de dejar la ciudad, de dejar Siria y de alojarme en cualquier parte del mundo marista. No me quedé solo con los hermanos de la comunidad, con los seglares maristas en Alepo y hemos decidido de escoger, de estar cerca de la gente, de estar cerca del pueblo que está sufriendo y de aportarles un alivio. Y eso es el llamamiento de mi propia congregación, es el llamamiento del Santo Padre Francisco de estar en las fronteras y creo que es el llamamiento hoy del Evangelio de Jesucristo que nos dice de ir a encontrar a las personas que sufren, a las personas que tienen miedo. Nos quedamos en Alepo, no queremos dejar Alepo. Queremos a todo precio anunciar la paz. Y eso es algo en el cual creemos realmente, en medio de la guerra.
El hermano George cuenta que en Siria el nivel de tolerancia y convivencia entre las distintas confesiones religiosas, musulmanas y cristianas, fue bueno hasta que llegó Daesh imponiendo su ley de Islam o muerte. Más de 30.000 radicales islámicos, hombres y mujeres de 80 nacionalidades, entraron en Siria para hacer la yihad y establecer su particular Estado Islámico. Daesh son el grupo fanático musulmán que impone su propia ley, su propia Sharia, y no quiere admitir ninguna otra presencia que la presencia musulmana y según su Sharia. Es decir, que son una amenaza para nosotros. A veces, por ser cristiano, les matan a la gente. En Siria, como en Irak, miles de cristianos han sido asesinados por no renegar de su fe. Muchos han optado por salir del país para salvar su vida y la de su familia. De los 350.000 cristianos que había en Alepo antes de la guerra, apenas quedan 30.000 y la marcha no se ha detenido. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de perder mi vida. Tengo miedo de que el horizonte que está tan cerrado no se abre. Tengo miedo que un día puede ser que me secuestran. Tengo miedo de que alguno de mi familia o de las personas con los cuales colaboramos mueran, y hemos pasado por momentos, en algún momento alguno de nosotros también murió. Eso fue muy duro. Tengo miedo para los jóvenes que quedan en el país. Tengo miedo de que la realidad de Daesh y de otros grupos que nos están amenazando, que un día nos encontramos en esa realidad y que nos obligan a dejar el país. Tengo miedo. Tengo miedo. He perdido a mi hermano. He perdido amigos. Y me quedo. En 1904, los hermanos maristas procedentes de Francia llegaron a Siria y abrieron 2 colegios, uno en Alepo y otro en Damasco, con 2.500 alumnos entre los dos. En 1967, el gobierno nacionalizó los colegios religiosos y los maristas orientaron su trabajo hacia la educación de jóvenes y la acción social con los más necesitados. En el centro nuestro vienen niños musulmanes y cristianos. Todos los días les aportamos una educación, les aportamos una formación, les aportamos también una merienda y les enseñamos a vivir juntos, a abrirse a los demás, a esperar que la vida que no sea solo por una parte los cristianos, por otra parte los musulmanes, que no hay que excluir a cualquier persona. La guerra ha movilizado a la comunidad marista de Alepo, hermanos y voluntarios, para hacer frente a la emergencia. Cuentan con la ayuda de la ONG SED de España y de antiguos alumnos maristas sirios. La comunidad marista auxilia a 800 familias, cristianas y musulmanas, con ropa de vestir, colchones, mantas, utensilios de cocina y con alimentos, arroz, legumbres, aceite y huevos. Una vez al mes dan 1 kilo de leche en polvo a 3.000 niños y diariamente reparten comida caliente a más de 500 personas. En su casa y en el edificio que fue internado del Colegio Marista, acogen a desplazados. También dan clase a más de 150 niños que no tienen escuela. Con el programa Heridos de Guerra, que cuenta con la colaboración de médicos y cirujanos voluntarios sirios, han curado a centenares de heridos
y salvado la vida a muchas personas. Creemos que hoy día el daño más grande no son las destrucciones. La destrucción de casas, la destrucción de edificios o bien de cualquier comercio. Eso es importante, pero la destrucción de la persona humana es mucho más duro. Entonces, nosotros aportamos a esa gente ese apoyo psicológico. Vienen de vez en cuando situaciones muy duras. Viene, por ejemplo, una familia que ha perdido a sus 7 miembros y queda solo uno, que no tiene ninguna razón de vivir, que ha perdido todo, ha perdido la casa, ha perdido a la familia y él se queda con una situación muy difícil. Viene el niño que vive hoy día también bajo los bombardeos de cada noche, con todos los problemas que puede vivir de manera dura, y nosotros les aportamos por lo menos esta sonrisa, esta acogida. Desde SED nos acercamos a la ciudad de Alepo y allí comprobamos que las necesidades eran muchas y buscamos la forma de que las ayudas desde España se pudieran canalizar, entrando en contacto con grupos ligados a los hermanos maristas, grupos que han constituido una sociedad humanitaria de colaboración con las víctimas. ¿Y qué se hace con nuestros fondos? Pues se les da casa, que puedan recuperar un hogar, y también nuestros fondos atienden a necesidades como el abastecimiento de agua. A cada familia, en cada bloque, se sustituye la conducción antigua que no está activa, funcionando, por cisternas que se rellenan cada semana con agua. Quiero aprovechar de eso para dar testimonio y agradecer a muchas personas que se interesan a nuestra realidad, que nos apoyan, que nos escriben, que nos dicen que rezan por nosotros, que en el mundo hay muchos amigos que nos llaman por teléfono, nos preguntan, decidnos un poco lo que estáis viviendo, si necesitáis algo. Eso también nos da fuerza para seguir en medio del infierno. Estamos en Chambil, el colegio marista de Beirut, situado a las afueras de la ciudad, en medio de un bosque de pinos. Tiene 3.600 alumnos y siempre estuvo abierto a la acogida de los más vulnerables. En la guerra del Líbano fue refugio para centenares de personas, porque el colegio era más seguro que sus casas. Ahora cobija a refugiados sirios. Los hermanos maristas han convertido el edificio, que en otro tiempo fue internado de alumnos, en un albergue para refugiados hasta que encuentren una salida digna. Los refugiados vienen con lo puesto y el colegio les brinda su ayuda. Les resulta muy duro empezar la vida de cero, lejos de su hogar, esperando que algún país los quiera acoger. Por el albergue han pasado muchas familias sirias que vinieron de Alepo huyendo de la guerra. Ahora hay 22 familias refugiadas. Dicen que Siria no era un paraíso terrenal, pero ningún sirio, ni siquiera los contrarios al régimen, quería la destrucción del país. Salir de Alepo es también un sueño para mucha gente, porque quieren escapar a la realidad del infierno, del bombardeo, de la falta de agua, de luz, de la falta también de seguridad. Toda una realidad que hoy día nos toca en el corazón, nos toca en el cuerpo, nos toca también en la mente, porque estamos perdiendo el equilibrio psicológico de personas que eran viviendo en paz, en seguridad, y de repente han entrado en una guerra que no se entiende. Cada familia dispone de 2 habitaciones. Todo lo demás es común: la cocina, los baños, la lavadora, el futuro incierto
y los sueños. Mientras unos y otros hacen la guerra en Siria, los refugiados fuman la pipa de la paz con la esperanza de que algún día la paz sea una realidad en Siria y en todo el Oriente Medio. Nos vimos obligados a abandonar nuestra casa porque llegaron los grupos armados y tomaron el barrio. Nos refugiamos en casa de parientes y la gente nos ayudaba porque habíamos perdido el trabajo y no teníamos para comer. Con mucha dificultad podíamos conseguir el pan de cada día. Así que pensamos que lo mejor era salir de la ciudad y del país. Mi hermano era soldado en el ejército y murió en una batalla. Nos vimos obligados a dejar nuestro país porque sufríamos mucho y teníamos mucho miedo. Perdimos a familiares y amigos. No teníamos trabajo. Y la vida era muy cara porque escaseaban los alimentos. Se nos acabó el dinero. Y además mis hijos se quedaron sin escuela. Antoine perdió las tiendas que tenía en el zoco de Alepo y como su familia corría peligro por ser cristiana, optó por marcharse del país con su mujer y su hija, que es médico. Todo lo que pudieron sacar les ha cabido en 4 maletas. Ahora esperan la autorización de la Embajada de Canadá para entrar en el país donde tienen otra hija, también médico. La Iglesia canadiense ha conseguido de su gobierno que acoja a familias refugiadas sirias, haciéndose ella cargo del sostenimiento durante el primer año. Por eso muchos sirios, sobre todo cristianos, van a Canadá. Cuando empezó la guerra hace 5 años, tomé la decisión de salir de Alepo. La sensación que hemos vivido durante estos años es como si hubiera pasado un terremoto por la ciudad, porque los grupos armados y los bombardeos por tierra y aire lo han arrasado todo. Perdí mi trabajo y las tiendas de las que vivía. He tenido que trabajar en otra cosa para sobrevivir durante 4 años, esperando que mi hija acabara los estudios de medicina para salir del país. Youssef tiene 8 años y va a clase al colegio marista. Su padre es ingeniero. La guerra ha hecho mella en Youssef y le cuesta centrarse en los estudios. Su madre dice que el niño está triste y echa en falta a sus abuelos y amigos que quedaron en Alepo. Youssef canta una canción infantil cuya letra habla del frío del invierno y de la familia reunida en torno a la lumbre. Bravo, bravo Youssef. Bravo Youssef. Estábamos durmiendo y a las 6 de la mañana empezaron los bombardeos. Saqué rápidamente a mi hijo de la cama y desperté a mi marido. Y llenos de miedo nos juntamos en una habitación, temiendo que las bombas cayeran sobre nuestra casa con nosotros dentro. Vivimos momentos de pánico esperando que cesaran los bombardeos para poder salir de la casa. Hemos venido al Líbano porque en nuestro país hemos perdido todo. Tampoco podíamos mandar a nuestro hijo a la escuela, lo que influyó negativamente en su psicología. Youssef había perdido a sus amigos y vivía prácticamente en solitario, y eso le resultaba insoportable. Toda la gente que vino con nosotros ha vivido una situación semejante a la nuestra. Queremos encontrar un país que nos acoja y podamos trabajar y tener un futuro. Los niños sirios acogidos en Chambil solo saben árabe y en el colegio se estudia en árabe y francés.
Los profesores se ocupan de que los refugiados aprendan francés lo más rápidamente posible para que puedan seguir los estudios como los demás alumnos, y se esfuerzan para integrarlos con los compañeros de clase que los han acogido muy bien. Youssef está en primer curso de primaria porque la guerra le privó de la escuela. La profesora nos cuenta que cuando los niños refugiados oyen un ruido fuerte, se echan a temblar creyendo que es un bombardeo. Lo que estos niños han vivido en Siria no lo olvidarán nunca. Mi papel como profesora es hacer un poco de madre de estos niños. Los cuido y comparto con ellos sus penas y alegrías. Las causas de la guerra en Siria son múltiples: estratégicas, económicas, políticas e ideológicas. Los actores también son muchos, pero muchas más son las víctimas inocentes. Al parecer, estas no cuentan porque los intereses de los contendientes son otros. Hay gente que quita la vida y gente que da vida a los demás. No es verdad que hay una guerra de culturas o de civilizaciones o de religión. Que eso no es una verdad. Que podemos vivir juntos, podemos construir juntos la paz, podemos construir juntos el mundo, no solo nuestro país. Eso es una realidad. Entre nuestros colaboradores jóvenes hay muchos musulmanes que también colaboran con nosotros, y ellos muchas veces nos dicen que la espiritualidad con la cual estamos viviendo, esa espiritualidad marista que es la sencillez, el acercamiento a los demás, el sentido de la familia, el sentido de servir a los demás, pues les encanta tanto como en su propia fe. Por eso nos quedamos. En la huida del infierno de una guerra que parece no tener fin, miles de sirios acabaron en campos de refugiados de países vecinos. Solo en Líbano hay 1,5 millones de refugiados sirios. Otros se arriesgaron a cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa y andan de un país a otro, superando barreras cada vez más infranqueables. Algunos fueron a Australia y Canadá. Otros, entre ellos los maristas, se quedaron en Siria para ayudar a sus hermanos, a la espera de que los señores de la guerra firmen la paz y el pueblo pueda llorar a sus muertos, curar sus heridas y reconstruir sus vidas. Quiero transmitir un mensaje de paz, de esperanza, pero al mismo tiempo desde un corazón que está llorando por todo lo que pasó en mi país, en mi ciudad, en mi pueblo. Sobre una colina asomada al Mediterráneo se levanta la Catedral Greco-Católica de San Pablo. Los grecocatólicos fueron ortodoxos hasta 1732, que se unieron a la Iglesia Católica, pero conservando el rito bizantino. Son 800.000 en todo Oriente Medio. Como en todas las iglesias orientales, el interior de la catedral está recubierto de iconos. El Pantocrátor, que representa a Jesús, Rey del Universo, y María, su madre, coronan el templo. La misa, cantada en árabe y griego, se celebra según el rito bizantino, en el altar que está dentro del iconostasio. Antes de regresar a Alepo de noche, como en la avenida para pasar más desapercibido, el hermano George Chabet acude a la Catedral Greco-Católica para asistir a la celebración de una misa por la paz en la región. El clamor por la paz en Oriente Medio ha traspasado fronteras.
El Papa Francisco ha confesado que está profundamente afectado y preocupado por lo que sucede en Siria, Irak, Jerusalén y Cisjordania, donde se ha producido una escalada de violencia que afecta a personas inocentes y continúa alimentando una crisis humanitaria de enormes proporciones. La comunión en la misa grecolatina se hace con pan y vino. Los niños también comulgan porque en Oriente, junto con el bautismo, se administra la confirmación y se hace la primera comunión. Es muy bonito ver a un niño que tiene un pan en la mano y que dice, quiero compartir con este pan con el otro niño que está aquí enfrente de mí. Son testimonios reales, cotidianos. Son testimonios que nos aportan un alivio, sentirnos que la educación que estamos haciendo, la presencia que estamos aportando, conmueve el corazón de los demás y les permite de ellos también ser un regalo para los otros. Alepo a Beirut hoy en día es jugarse la vida. Muchos la han perdido en el camino. George Sabé es un hermano marista sirio que vive en Alepo, capital del norte de Siria. Le pedimos que viajara a Beirut, capital del Líbano, para contarnos el sufrimiento de su pueblo y el trabajo que los hermanos maristas hacen con las víctimas de la guerra. El hermano viajó de noche para sortear los controles militares y evitar sustos mayores. Salir de Alepo no es fácil, no es del todo fácil. Una sola carretera que conduce desde Alepo, la ciudad, al mundo. Y esa carretera a veces está bloqueada y no podemos salir. Salir de Alepo quiere decir también un miedo para ciertas personas porque pueden ser secuestradas o porque también en el camino pueden haber bombardeos y entonces es un miedo muy grande. Salir de Alepo es salir del infierno. Y no es fácil salir de un infierno y no le es tampoco fácil adaptarse a una realidad de paz, a una realidad de vida cuando en Alepo mismo la vida, con mucha lástima, no existe. Estamos viviendo en un auténtico infierno. Las primaveras árabes que tantas expectativas despertaron dentro y fuera de Oriente Medio no solo han dado paso a un invierno, sino más bien a un infierno. Siria está sumida en una guerra que ya va para 5 años. Viajar de Alepo, muertos y heridos, despoblado la ciudad y arruinado el zoco de la Medina, la ciudadela y la gran mezquita. Muchos abandonaron la ciudad
pero los hermanos maristas se quedaron con su pueblo. Yo mismo me he quedado en Alepo cuando se me ofreció la posibilidad de dejar la ciudad, de dejar Siria y de alojarme en cualquier parte del mundo marista. No me quedé solo con los hermanos de la comunidad, con los seglares maristas en Alepo, y hemos decidido de escoger, de estar cerca de la gente, de estar cerca del pueblo que está sufriendo y de aportarles un alivio. Y eso es el llamamiento de mi propia congregación, es el llamamiento del Santo Padre Francisco de estar en las fronteras, y creo que es el Hasta el momento, la guerra en Siria arroja un saldo de más de 350.000 muertos, 9 millones de desplazados dentro del propio país y otros 3 millones de refugiados en el extranjero. A esto hay que sumar los heridos, los 2 millones de niños sin escolarizar, la destrucción de pueblos enteros, el expolio del patrimonio arqueológico, la sangría de intelectuales y profesionales y el empobrecimiento de la población. Según la ONU, el 70% de los sirios vive por debajo del umbral de la pobreza. Alepo, capital económica del país y con más de 2 millones de habitantes, está en el punto de mira de todos los combatientes. La batalla de Alepo, que comenzó en 2012 y todavía continúa, ha sembrado las calles